Valle de Ambrona se sitúa prácticamente en el centro de la península ibérica, en el entronque del sistema central con el ibérico. El fondo del valle se localiza a 1100 metros sobre el nivel del mar y está jalonado por alturas superiores, auténticas parameras, eriales, en definitiva, zonas poco productivas, como son la paramera de Medinaceli y las tierras del páramo de Molina. El valle desde siempre ha sido un lugar de paso, un lugar por el que discurrió en su día la vía 24 del itinerario de Antonino que unía Caesar Augusta con Emérito Augusta. A partir del 1212, con la creación del Consejo de la Mesta, se establecieron también unas rutas de transhumancia que comunicaba el norte con el sur de la península ibérica, con el sur del sistema central, y precisamente una de las cañadas más importantes, la Soriana Oriental, pasa precisamente por el centro del valle. Bien, esta situación a nivel general es lo que explica en alguna medida la importancia del valle en la prehistoria. En los últimos años, nuestro proyecto de investigación ha investigado prácticamente todas las fases de la prehistoria a partir del Holoceno. En ella hemos hallado poblados al aire libre de inicios del Neolítico, fechados en el 5200 a.C., como el de la Lámpara, en cuyo solar, 1000 años después, se construyó una tumba calero, una tumba megalítica, como la Peña de la Abuela. También hemos excavado la Revilla del Campo, que es otro poblado al aire libre, un campo de hoyos, con evidencias también de las primeras poblaciones que se adentraron en el interior peninsular con economía de rendimientos diferidos, es decir, con agricultura y ganadería. Otro de los yacimientos más señeros que veremos también posteriormente es el abrigo de la dehesa o de Carlos Álvarez. Es un lugar con ocupaciones recurrentes a lo largo de miles de años, desde los inicios del Neolítico también hasta épocas prácticamente modernas, y que destaca, aparte de por un nivel arqueológico muy fértil de época campaniforme, por la presencia de dos paneles con pinturas prehistóricas. Y por último, yo creo que el yacimiento estrella, el yacimiento señero del valle, es el túmulo de la Sima. Es un túmulo de enterramiento colectivo con 3 fases de ocupación, la tercera de las cuales, la fase campaniforme, ha deparado uno de los ajuares más importantes y más interesantes de la prehistoria peninsular, y el propio monumento es un paradigma claro de la transición entre los enterramientos colectivos a las tumbas individuales. Dentro del paisaje natural y cultural del valle, uno de los yacimientos más interesantes y más espectaculares también es el abrigo de Carlos Álvarez. Es un yacimiento interesante y espectacular porque las excavaciones que hemos realizado en él han deparado el hallazgo de una amplia estratigrafía que va desde en la base el Neolítico antiguo, en torno al año 5500 a.C. aproximadamente, dependiendo un poco de cómo calibremos las fechas, y la parte superior y algunas evidencias que luego veremos del interior del abrigo se corresponden perfectamente con época romana. Uno de los aspectos más interesantes del abrigo es que posee 2 paneles diferentes, bastante alejados dentro de lo que es la topografía de la propia configuración del abrigo, de 2 paneles con pintura. Uno de ellos son este conjunto de 2 manos que algunos consideran que podrían ser incluso paleolíticas, pero que realmente podemos ver que hay representaciones similares en paneles de arte esquemático paleolítico. Bien, aquí podemos observar perfectamente los dedos y la palma en rojo de la mano derecha, y en este otro lugar, bien es cierto que muchísimo peor conservada, más deteriorada, de hecho ha saltado un trozo de pared, se puede observar lo que es el extremo de un dedo, la palma y probablemente otro dedo de la mano izquierda en este caso.
el otro panel con pinturas está justamente en el otro extremo del abrigo. Este es el segundo de los paneles con pintura. Es un panel raro, los motivos son ciertamente extraños y cada uno casi puede ver lo que quiera. Podemos, haciendo un ejercicio de imaginación, podemos ver, por ejemplo, el dorso de un cérvido, con los cuernos, digamos la cabeza vuelta hacia atrás, se pueden ver los cuernos, la curva cervicodorsal, las patas delanteras, las traseras, pero tampoco es que sea muy significativo. Lo mismo se puede observar aquí, en este sector más bien, pues como una barca, es decir, es muy difícil saber qué motivo es. Lo cierto es que está hecho con un pigmento rojo bastante denso y que nosotros en un principio nos pareció que podríamos compararlo con las pinturas macroesquemáticas de los inicios del Neolítico en el Levante peninsular. Eso en cualquier caso, esta impresión nos fue corroborada por el hecho de que en los niveles neolíticos hallamos un trocito, una esferulita de almagre de un pigmento rojo que fue analizado y dio que era exactamente el mismo material con el que se realizaron estas pinturas. Por tanto, sabemos que efectivamente en el Neolítico antiguo se utilizaba el pigmento de almagre para realizar estos motivos u otros. Bien, en cualquier caso, las características del yacimiento, como ya he dicho, es un yacimiento con ocupaciones muy reducidas en el tiempo, pero que aparecen de forma recurrente desde el Neolítico hasta época prácticamente histórica. Y uno de las fases de las mejor representadas, por qué no decirlo, es la fase campaniforme. Hemos encontrado numerosos fragmentos de cerámica campaniforme y concretamente una gran olla, un gran recipiente decorado con los típicos motivos inciso impresos y al cual hemos realizado un análisis de contenidos y dándonos la presencia de una bebida procedente de la fermentación del cereal, en este caso el trigo, y por tanto una primitiva cerveza. Es decir, que en época campaniforme se ocupó también el lugar de forma, digamos, bastante intensa. Pero yo creo que esta sucesión de ocupaciones tan pequeñitas, digamos, pero recurrentes a lo largo del tiempo, está en relación con que el abrigo está en los inicios o está en el entorno de la mejor zona de pastos de la dehesa de Miño y concretamente junto a un encerradero natural de ganado que yo creo que es el que da sentido a estas ocupaciones tan continuas. Acabamos de entrar en un recinto natural. Es un encerradero que está rodeado todo él de paredes escarpadas de arenisca, por donde, en teoría, es imposible salir, a excepción de dos lugares, dos pequeños pasos, que son los que están más próximos a la zona de mejores pastos de toda la dehesa. Y curiosamente, esos dos lugares están delimitados por una valla, una estructura de piedras. Este muro que cierra todo el recinto está compuesto de grandes ortostatos y con toda probabilidad puede ser de época prehistórica. Sin lugar a dudas, el lugar mágico por excelencia del Valle de Ambrona es lo que se llama la ermita de Conquezuela. La ermita de Conquezuela no es más que un santuario prehistórico que fue cristianizado, como se demuestra perfectamente por la bóveda de cañón románica que todavía se conserva. En definitiva, este lugar se convirtió en la Edad Media en una ermita semirrupestre, pero el origen
se remonta al Calcolítico, al inicio de la Edad de los Metales, en donde en el fondo de esta grieta que rompe los afloramientos de arenisca hay una fuente, es un lugar de vida en definitiva, y precisamente en esta grieta se desarrollaron una serie de rituales que hicieron que todo el entorno se convirtiera en un lugar mágico para la posteridad. ¿Por qué digo que el lugar es mágico y por qué digo que el lugar probablemente fue un santuario? Pues porque en ambas paredes que jalonan la grieta está llena de unos grabados realizados en la roca arenisca con representaciones humanas esquemáticas, como podemos ver en la imagen, y otro tipo de representaciones que tienen el nombre de ancoriformes. Son también, se consideran unas representaciones antropomorfas, pero mucho más esquemáticas y que semejan un ancla. En el otro lado de la pared se pueden observar hasta 1200 cazoletas. Son estas pequeñas oquedades que jalonan, que cubren prácticamente toda la pared derecha de la grieta. Encima, sobre ellas, se observan también otros antropomorfos con los brazos hacia arriba que denominamos genéricamente orantes. Quizás el origen de todo este santuario está precisamente aquí, en una fuente perenne, constante, que está justamente al fondo de la grieta. Lógicamente el agua es vida y en torno a este recurso giraría toda la actividad en el santuario. La enorme importancia arqueológica del Valle de Ambrona es su propia configuración, las propias características que tiene el valle. Como podemos observar, el valle es lo que geológicamente se puede considerar un pollé, eso es un valle de fondo ancho y de laderas escarpadas. Estamos ante una cuenca endorreica, es decir, es un lugar de drenaje indeciso en el que se forman con cierta frecuencia lagunas y zonas encharcadas. Actualmente estas lagunas, estas zonas encharcadas están drenadas de forma artificial, drenan especialmente la laguna de Conquezuela, que es esa que tenemos ahí a mi izquierda y que está definida o se puede comprobar en la actualidad por la coloración más oscura, prácticamente negra de las tierras, que se corresponden precisamente con el fondo de laguna. Esa laguna drena actualmente y de forma artificial hacia el Duero. Sin embargo, la otra mitad del valle, desde esta pequeña loma que tenemos aquí a mi derecha hacia la izquierda, podríamos decir que es la cuenca del Ebro, porque las aguas drenan hacia allá. Estas características explican, sin duda, la enorme densidad de yacimientos y la enorme riqueza arqueológica que encierra el Valle de Ambrona. En un trabajo de prospección que hemos realizado, descubrimos 107 yacimientos arqueológicos de todo el Holoceno, desde poblados del Neolítico hasta yacimientos celtibéricos y romanos. Concretamente, los primeros asentamientos se ubican en el fondo del valle y conforme avanza el tiempo, y especialmente en los inicios de la Edad del Bronce y en la época campaniforme, los asentamientos tienden a subirse a los páramos.
y el fondo del valle se convertiría, digamos, en un reducto de vida, un lugar absolutamente apto para la vida. Y las primeras poblaciones que llegan al valle precisamente se ubican en las cercanías de las lagunas o de estas charcas endorreicas. Y uno de estos yacimientos es el túmulo de la Sima, el impresionante túmulo de la Sima, que lo podemos observar precisamente allí, en los márgenes de lo que se llama la laguna del mismo nombre, la laguna de la Sima. Es el monumento más espectacular, el más especial también de los que hemos excavado en el Valle de Ambrona. El túmulo de la Sima, en origen, es una construcción antrópica destinada a albergar probablemente los difuntos de una colectividad. Se construye aproximadamente en torno al año 4000 a.C. y sufre distintas reutilizaciones que vamos a explicar inmediatamente a lo largo de toda su fase de uso y probablemente después también de su clausura, llegando las evidencias que tenemos de su reutilización hasta la época medieval. Estoy pisando ahora una costra de cal que es producto de la deshidratación de la caliza es decir, de la transformación en cal viva de una estructura cerrada a modo de iglú de piedras calizas, y es lo que nosotros hemos denominado tumba calero. ¿Qué era una tumba calero? Pues en origen la tumba calero era una construcción cupular de piedras calizas, única y exclusivamente de piedras calizas, que en un momento dado, bien porque la tumba se llenó, bien porque se abandonó el lugar y la gente se trasladaba a otro sitio, decidieron transformar lo que era una tumba, en definitiva, en un monumento conmemorativo. ¿Cómo lo hacen? Quemando la primitiva estructura, transformando la caliza en cal viva. Esa cal viva forma un magma líquido que con el tiempo se seca y lo que hace es transformar o clausurar, cerrar la tumba para la eternidad. Eso es exactamente lo que estoy pisando. Lo que acaba de explicar el profesor Rojo se puede ver mucho más claramente en estas maquetas que tenemos aquí, que representan las tres fases de utilización del túmulo de la Sima. La primera fase, correspondiente a la tumba calero, estaría formada por una estructura de caliza, enteramente construida en caliza, con piedras de mampostería seca, con cúpula hecha por aproximación de hiladas, es un zolos, que estaría rodeado por un túmulo de piedra, y ese túmulo de piedra iría revestido a su vez con unas lajas de arenisca que darían una tonalidad rojiza que, digamos, supondría un juego cromático interesante en la visualización del monumento desde el exterior. Esta tumba se construyó con el propósito de ser destruida o ser clausurada mediante un incendio sostenido y muy intenso que destruyó la tumba hasta convertirla en una costra de cal que cubrió el nivel funerario. Pero esa es la primera fase de utilización de la tumba. Unos años después, generaciones después, probablemente la misma gente vino y volvió a construir otra tumba, encima justamente de el derrumbe y la consolidación de la primera, de esta costra de cal. ¿Qué es lo que construyó? Un tolos, es decir, una estructura de piedra, de hiladas de piedra en seco. Y ahora ahí es interesante darse cuenta de un aspecto, y es que esta nueva estructura, esta nueva construcción ya no es toda de caliza, es decir, que ellos ya no querían sellar la tumba mediante este procedimiento de quema. ¿Por qué? Porque la parte central de la tumba, esta de aquí, construida de arenisca de color rojo, que se puede observar, tenemos esta parte central de arenisca, el resto de caliza. La arenisca no se puede transformar en cal viva, y por eso es una concepción diferente de la tumba. Ya no la quieren quemar, ya no la quieren clausurar, sino quieren que permanezca tal y como la construyeron en el tiempo. Eso sería la segunda fase de utilización, en torno al
2600 a.C., es decir, unas generaciones después de la primera. Esta tumba no se quemó, desde el momento que se construyó estaba pensada para perdurar, no para ser destruida o ser clausurada de esta manera tan curiosa con el ritual del fuego. Tenía un corredor de acceso a la cámara y el túmulo se eliminan las lajas de arenisca que cubrían el exterior y además el túmulo se recrece en altura y en diámetro, en extensión. Bien, esta segunda fase se fecharía en torno a mediados o en torno a 3600 a.C. Otra cuestión interesante que descubrimos en el transcurso de las excavaciones es que esta tumba, que en origen es una tumba de inhumación colectiva, comienza a dotarse de determinados espacios de segregación. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos dos cistas geminadas, hechas curiosamente también con arenisca roja, y que sirve como una manera de comenzar a individualizar unos individuos respecto a la colectividad. Es un proceso interesante que culminará posteriormente en el campaniforme. 1000 años después se abandona el monumento y 1000 años después, durante época campaniforme, se realizan una serie de enterramientos que se ubican en un sector acondicionado para tal fin en la zona del corredor inmediata a la entrada de la cámara, que está representado en esta maqueta por estas piedras que configuran esta estructura que segregaría las inhumaciones campaniformes de las neolíticas previas en el interior de la cámara. Probablemente en origen sería lo que es un tolos típico, que es un sepulcro de corredor, y precisamente el corredor, del cual hay algunas muestras, unos ortostatos de lo que podría ser el original pasillo todavía por el túmulo. Bien, pues los campaniformes lo que hacen es reacondicionar la entrada a esta tumba y hacer su propia tumba individualizada. Bien, es cierto que estamos convencidos de que ellos pudieron entrar y pudieron depositar sus muertos en el interior del tolos, pero no quisieron. ¿Y por qué sabemos que lo pudieron, que estaba todavía en uso? Bueno, porque hemos encontrado algunos fragmentos cerámicos del ajuar de los campaniformes que estaban en el interior, debajo de las piedras del derrumbe, lo cual quiere decir que pudieron utilizarlo y sin embargo no quisieron. Lo que hicieron fueron segregarse ellos mismos con una estructura específica y ahí enterraron a sus difuntos. Y esto ocurrió 1000 años después de los últimos enterramientos en el tolos de la Sima II. La fase campaniforme del túmulo de la Sima ha proporcionado uno de los conjuntos funerarios campaniformes más ricos de la península ibérica. Contamos con más de una decena de recipientes campaniformes de diversas formas y con diversas decoraciones, de estilo marítimo sobre todo, así como puñales de lengüeta de cobre, un botón de perforación en V, varios brazales de arquero. Esos materiales se recuperaron todos en esta zona del monumento. Se trata de la reutilización constante de un espacio funerario para realizar inhumaciones, de las cuales las únicas que se conservan completas están al fondo de la estratigrafía. Se trata de 2 inhumaciones de individuos adultos, probablemente masculinos, aunque por su estado de conservación no se puede afirmar con seguridad, que estaban acompañados de vasos campaniformes y del resto de ajuares propios del kit. El ejemplo de la reutilización campaniforme del túmulo de la Sima, con ser excepcional, sin embargo, no es un caso único. La reutilización campaniforme de los monumentos megalíticos es un patrón que se repite constantemente a lo largo de la fase campaniforme y que indudablemente nos plantea el interrogante de por qué se produce esta constante reutilización de los viejos sepulcros neolíticos del megalitismo durante la fase campaniforme. Hay varias interpretaciones posibles, pero una interesante sería relacionarlo con el contexto social que suponemos que rodeó todo el fenómeno campaniforme. Estos incipientes líderes que estaban exhibiendo toda la parafernalia simbólica que les caracteriza, la cerámica campaniforme, los brazales de arquero, los puñales de lengüeta, los adornos de oro, todos estos personajes que estaban intentando, mediante esta ostentación social, consolidar una posición política, una posición de poder que todavía es muy débil, también recurren al pasado, a los viejos monumentos neolíticos, como una forma de legitimar esa posición que no es del todo segura todavía. En definitiva, estos monumentos son
unos monumentos, como hemos visto, de uso recurrente, diacrónico, y parte de la vida o parte de la historia de la tumba está reflejada precisamente en las excavaciones. Fíjense cómo una buena parte del perímetro de la cámara ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las excavaciones vimos cómo en época romana había habido una intrusión, es decir, una destrucción de parte de la tumba que afectó a todo este sector que no hemos podido reconstruir completamente. Lo mismo ocurre en época medieval, en donde cuando alguien visitó el lugar y nos dejó como recuerdo una especie de rosario de 10 cuentas y una pequeña cruz arriba, y en definitiva pues nosotros mismos ahora estamos formando parte de lo que es un monumento que está construido, ideado, diseñado para la eternidad, para ser un elemento visible y perdurable en el paisaje hasta la actualidad. Como si no fuera arrastrado de arriba del páramo, pero en el páramo no creo. Del otro lado. Eso tiene que ser de cosas que hay ahí. Y ahí a media ladera, ¿qué va a haber? Ahí no va a haber poblado, ahí.